en paz. Seguimos entonces adorando a nuestro Dios. Vamos a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Y vamos a ver hoy los últimos versículos del capítulo 7, o sea, del 54 al 60, pero también vamos a entrar a los 8 primeros versículos del capítulo 1, perdón, a los 8 primeros versículos del capítulo 8. Entonces sería del 7, me acompañan ahí a leer, capítulo 7 del 54 al 60, y seguimos, siguen ahí hasta el versículo 8 del capítulo 8 también. Recordemos que Esteban estaba ahí dando un concilio, siendo interrogado por sus creencias, y él había entonces expuesto, había dado sus argumentos y sus respuestas a los líderes judíos religiosos, y como recordarán, fue una gran respuesta, fue un gran argumento, ¿no? Pero vamos a ver lo que sucedió, aunque creo que ya ustedes saben lo que va a suceder. Vamos a leerlo. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por alrededor de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos se juntaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, explicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos, sus ojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. El título de la enseñanza de hoy es Predicando a Cristo en la persecución. Predicando a Cristo en la persecución. Hay un sinfín de historias, literalmente así. Hay un sinfín de historias de todas las épocas, de cómo a pesar de la persecución, la iglesia de Cristo, los cristianos, siguen predicando el Evangelio. Cómo a pesar de la persecución, del peligro, de la muerte, aún así se sigue predicando el Evangelio. Hay un señor, estaba viendo una historia de un señor en la India, que él creyó el Evangelio y empezó a hablarle a los niños en su aldea. Y unos meses después, entonces, con él se congregaban 20 familias
de la aldea. Un día se encontró con que le quemaron el lugar donde se lo quemaron. Pero aún así, a pesar del peligro, volvieron a reconstruir las paredes, el techo, y otra vez comenzaron a reunirse. Pero ahora hubo mucho más, dice que hubo el doble. Ahora había el doble de la familia que se reunían al principio. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se volvió? ¿Por qué volvieron a reconstruir? ¿Por qué se volvieron a reunir? Con tanto peligro. Hay una historia, no sé si han escuchado, de un hombre que era conocido como el traficante de Dios. ¿Ustedes han escuchado? El traficante de Dios. Y era porque este hombre lograba meter Biblias a escondidas a países comunistas en la década de los 50, 1950 en adelante. Lograba meter a escondidas a estos países Biblias. Nunca lo pudieron arrestar. Nunca. Dice que por 20 años iba a pasar por una frontera en su carro, nunca pudieron encontrar ninguna sola Biblia. Y había Biblias ahí. Dice que él, cada vez que él iba a pasar por la frontera, con Biblias en su carro, escondidos, dice que él oraba, hacía esta oración: Señor, yo sé que tú abres los ojos para que la gente vea, pero ahora quiero, Señor, que cierre los ojos para que los hombres no vean. Se ponían siempre, dice, 8 soldados revisando el carro donde estaba. Yo nunca encontré un carro. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué, a pesar del peligro de ser arrestado y asesinado, por qué hacía eso una y otra vez? ¿Por qué? Otra historia, voy a contar muchas, miles más. Un pastor en África, un día le mataron a su esposa y a sus hijos. Y sigue predicando. Y continúa predicando. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué, a pesar de que mataron a su esposa y a sus hijos, por qué sigue predicando? ¿Por qué? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, siempre será así. En todas las épocas, en muchos lugares, siempre ha sido así, siempre será así. Aún en Panamá, si llega a haber una persecución de tal forma, así, los verdaderos cristianos seguirán predicando a Cristo, el Evangelio. Lo seguirán haciendo. La pregunta es: ¿será usted uno de esos verdaderos cristianos aquí en Panamá, que seguirá predicando el Evangelio de la persecución, el peligro de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí vamos a resaltar 2 razones. Seguiremos predicando porque, capítulo 7 del 54 al 60, seguimos predicando porque nos da una esperanza gloriosa en el cielo. Por eso vamos a seguir predicando. Y la verdad número 2, capítulo 8, del 1 al 8, es que vamos a seguir predicando a pesar de la persecución porque da un gran regocijo aquí en la tierra. Estas son 2 muy buenas razones para seguir predicando en medio de la persecución. Seguimos predicando porque da una esperanza gloriosa en el cielo. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Alguien dijo que si la verdad no convierte a los hombres a ella, los convierte en sus enemigos. Una traducción dice que con rabia demostraban los tuyos. Con rabia demostraban los tuyos. Otra traducción dice que rechinando los dientes se montaron en cólera contra él. Y este gran furor se originó en ellos oyendo la exposición de Esteban. ¿Y qué fue lo que oyeron que les hizo explotar el furor? Bueno, Esteban terminó acusándolos
Ustedes mataron a Jesús, al justo, al que Dios envió, ustedes lo mataron, y ustedes son los que no guardan la ley de Dios, la ley de Moisés. Ahora, no era la primera vez que ellos escuchaban a los discípulos de Cristo estas acusaciones de que ellos habían matado al Señor, a Jesús de Nazaret. No era la primera vez. Ellos habían azotado a los discípulos, ellos los habían metido a la cárcel, pero aún no se callaban. Así que la paciencia se les acabó. ¿Saben que una presentación correcta del Evangelio no deja a nadie sin una reacción? A nadie sin una reacción. Cuando el Evangelio se presenta, se comparte, se anuncia correctamente, no deja a nadie sin una reacción. Cuando te sientes ofendido por el Evangelio o te sientes convencido de tu pecado por lo que está haciendo el Espíritu Santo en ti. Una de dos. O te sientes ofendido o eres convencido de pecado por el Espíritu Santo. Una de dos. Una de dos reacciones. No sé si ustedes han escuchado aquí un evangelio de este púlpito, de este lugar, que le haga simplemente ser un simpatizante del evangelio. Si es así que Dios nos perdone por predicar esa manera. Pero el verdadero evangelio no tiene simpatizantes. El verdadero evangelio no tiene simpatizantes. O vives por el evangelio o rechazas el evangelio. Una de dos. O vives por el evangelio o rechazas el evangelio. Lo más probable es que Esteban ya se había dado cuenta qué era lo que los líderes religiosos iban a terminar haciendo con él. Bueno, ¿qué hace Esteban? ¿Qué hace Esteban? Bueno, Esteban no se ve preocupado, no se pone a llorar de miedo, no vemos eso, mucho menos pide perdón por lo que dijo para tranquilizar a las personas. No hace eso. Esteban no se va a retractar y tiene que volver a afirmar lo que dijo, lo hará sin dudar, aunque crujan aún más sus dientes contra él. ¿Qué hace Esteban? Versículo 75. Lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. En ese instante y en ese lugar, precisamente, en ese instante, ¿a dónde más uno fija sus ojos sino en el cielo? No, Esteban no se iba a ver desesperanzado. Nosotros no vamos a ver desesperados si tenemos que morir por predicar a Cristo. No. Tenemos un lugar donde fijar nuestra mirada para recordar qué clase de seguridad tenemos. Miramos al cielo como Esteban, porque ahí está toda la seguridad que necesitamos. El Padre en toda su gloria y Jesús a su derecha, puesto de pie. Quiero recordar también que al final, precisamente, que al final de tus días, los ojos de tu corazón estarán fijos en aquellas cosas para las cuales viviste. ¿Viviste para ti? ¿Estás viviendo para ti? Si es así, entonces tu esperanza en esos minutos, en esos días, estará en las cosas que conseguiste, que lograste conseguir en tu vida. Pero si viviste para el Evangelio, como Esteban, con muchos cristianos, tu esperanza estará en las promesas del Evangelio.
en las promesas celestiales del Evangelio y en sus promesas eternas. Esteban había predicado a Cristo fielmente y Cristo fielmente está allí para Esteban. Y Cristo fielmente está allí para todo aquel testigo suyo fiel. Precisamente por esto ve a Jesús de pie a la derecha. En la mayoría de las ocasiones se lee que Jesús está sentado, no así, ¿de acuerdo? Pero aquí dice que Esteban vio a Jesús de pie a la derecha de Dios, precisamente para prestar ayuda segura a todos los siervos suyos. En ese instante. Y para concluirlo, como vamos a decir más adelante. Primero dice Esteban que Jesús estaba allí. Menciona a Jesús. Bueno, Lucas menciona a Jesús, ¿no? Después, el mismo Esteban llama a Jesús el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esta frase, el Hijo del Hombre, hace referencia a la humanidad de Jesús. A la humanidad, que Jesús era humano. Lo que vio Esteban, por esto, lo que vio Esteban no era solo para él, sino para todos nosotros hoy. Cada vez, cada día, necesitamos, mientras los días pasan, necesitamos hacer muy visible para nosotros esta visión de que el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Y poner en nuestros corazones el fuerte consuelo de mirar precisamente al cielo y ver allí al Hijo del Hombre, aquel que es Dios y humano. De esta manera es como recordaremos la gran verdad hasta que Él venga, de que Él está unido a nosotros y nosotros a Él por estos lazos, por este lazo de una humanidad en común. Entonces, versículo 57, ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. El pueblo y los ancianos, todo el pueblo, los jueces, los fiscales, los testigos, los espectadores, todos fueron sobre él. Todos, como fieras sobre su presa, aunque no había peligro de ventaja. Muchos contra uno solo, unánimes puntos de la venganza, corrían sobre Esteban, esperando con ello quizás atemorizarlo, confundirlo, o quizás también estaban, seguramente lo envidiaban por su compostura y serenidad del alma, hacían todo lo que podían para irritarlo, enfurecerlo. Gritaban a gran voz para irritarse entre ellos mismos, unos con otros, y para ahogar el ruido quizás de sus conciencias, de que hubiera algo que estuvieran diciendo que eso no estaba bien, y quizás también para convencerse a ellos mismos de que eran celosos de la verdad cuando no lo eran. Hay algo, decía un comentarista, ¿no? O dice, hay algo no solo doloroso o horrible, sino también despreciable en este recurso a la violencia física. Pues parece que estuvieran diciendo, no podemos responder a tus palabras, no podemos resistir tu influencia, haremos lo único que podemos hacer, que romperemos los huesos y que sacaremos la sangre. ¿Y quién es este joven que está ahí llamado Saulo? ¿Quién es? No tiró una piedra, literalmente, pero sí lo hizo al hacerle a los otros fácil la acción de matar a Esteban. Y directamente mató a Esteban, este joven llamado Saulo. Ahora, cuando se llama joven, no piense en un muchacho, o en un adolescente o un muchacho. Joven, en este contexto, era lo contrario de un anciano. Joven es lo contrario de un anciano. O eres anciano o eres joven. Dios
ahora encausa a Saulo en su propósito desde su juventud. Aunque Saulo no lo sabía, Dios necesitaba a alguien para hacer crecer su iglesia rápidamente. Y ese alguien tenía que ser un joven para que arremetiera fuertemente contra su iglesia. Y así, de esa manera, la iglesia de Cristo avanzara más fuertemente. Ese joven era Saulo. Estaba preparado, capacitado humanamente para llevar a cabo esa tarea. Dios usará a Saulo contra su iglesia. ¿Saben qué pasa con la iglesia de Cristo? Crecerá. Y Dios usará a Saulo después a favor de su iglesia. Y su iglesia crecerá también. Romanos 11, el mismo Pablo, en Romanos 11, Saulo, ya dije que era Saulo. Ya se dieron cuenta, era Pablo. El mismo Saulo, el mismo Pablo, en Romanos 11, 33, dice: oh, profundidad de la riqueza y la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Dios 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Cuán insondables son sus juicios, inscrutables sus caminos. Y nosotros, creyéndonos más sabios que Dios, intentando hacer crecer la iglesia de Dios con nuestras estrategias de marketing. Y mientras lo apedreaban, en el 79, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No sé por qué no dice. No sé por qué no dice: y mientras lo apedreaban, Esteban salió corriendo, evadiendo las piedras. No sé por qué no dice eso. Eso es lo que yo hubiera hecho. Salió corriendo, evadiendo todas las piedras que fue. Aunque bueno, no siempre se podría escapar de la muerte por cosas escritas. El apóstol Pablo escapó varias veces en persecuciones, pero no siempre pudo escapar. Él mismo habla de que tiene las marcas en su cuerpo de Cristo, por la causa de Cristo. A veces se podía escapar, a veces no se podía escapar. Bueno, hasta que al apóstol Pablo lo apresaron y lo en la cárcel. Esteban no podía escapar de allí hacia ningún otro lugar buscando seguridad. Solo había un lugar donde él podía escapar para buscar seguridad. ¿Dónde era? Él lo dice: hacia Jesús. Recibe mi espíritu. No importa cuánto tiempo vivamos aquí en este mundo, después de haber servido a Dios y no tengamos ninguna otra opción para quedarnos en este mundo, habrá un lugar para los testigos fieles de Jesús. No cualquier lugar, es el lugar que siempre han deseado, es el lugar donde siempre han deseado estar los testigos fieles de Jesús, al lado de Cristo. A sus testigos fieles, Esteban, en esta hora de prueba, Dios le concedió una manifestación excepcional de sí mismo. Es algo maravilloso que Esteban pudiera pasar por tal experiencia. Dios se lo concedió. Una prueba le dio ahí extraordinaria de su divino favor y seguridad, de su consuelo. Qué gran visión, qué gran visión. Ahora, nosotros debemos esperar la misma experiencia, no. No debemos esperar la misma experiencia. Pero aún así, a nosotros, si somos fieles y leales a la cosa de nuestro Señor, cuando llegue el momento de la prueba, nuestro Señor nos concederá a nosotros algunas de su presencia y también su aprobación de la misma manera. No nos dejará solos, vendrá a nosotros. De alguna forma también los cielos
se nos abrirán y se nos concederá la visión del Hijo del Hombre por medio del consuelo del Espíritu Santo. La misma seguridad, el mismo consuelo, la misma fe, la misma esperanza. Podemos experimentar, vamos a experimentar. Cayendo de rodillas, la buena acabó, Señor, no dejemos en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿A poco, otra vez, a poco de nosotros se nos concede no solo creer en Él, sino también el sufrir por su causa? Pero a pesar de esto, en el curso de nuestra vida, en nuestro día a día, se nos ofrecen muchas oportunidades de mostrar un espíritu de mártir. Quizás no vamos a ser apedreados por Esteban, pero también en nuestros días se nos ofrecen muchas oportunidades de mostrar un espíritu de mártir y de actuar como nuestro maestro, perdonando a los demás, a los que nos ofenden, perdonando a nuestros enemigos. Aunque no tengamos aplauso de nadie y no esperemos que ningún periodista o cronista se fije en ello, podemos recordar que Jesús nos ha prometido una grande recompensa en los cielos. ¿Cómo vamos a dar a explicar? No lo haremos. Cueste lo que nos cueste. No lo haremos. En medio de tal tumulto, Esteban estaba tranquilo. Y parece que Lucas, el que escribió Hechos, quiere darnos a entender eso. La tranquilidad, la calma, el consuelo que Esteban estaba experimentando. De tal manera que cuando murió, Lucas dice, murió. Si alimentamos nuestra fe en Cristo, mediante el uso del privilegio sagrado y el aprovechamiento de múltiples gracias divinas para todos los cristianos, provistas para todos los cristianos, entonces cuando nos llegue el final, cualquiera que sea, nuestros corazones también estarán confiados, esperanzados en Dios, nuestro Salvador, y entregaremos tranquilamente nuestros espíritus a su cuidado. Nuestra muerte será para nosotros como un sueño placentero, cansados de luchar contra la corriente de este mundo, como soldados, cansados de servir a nuestro comandante en la misión que nos ha encomendado. Cerraremos nuestros ojos para morir como aquellos que se en la oscuridad de la noche, con la dulce seguridad de que nuestros ojos que se cierran de este lado de la tumba se abrirán del otro lado de la vida. Esa es nuestra esperanza. Para llenarse de luz y contemplar la gloria que era inmortalidad. Esa es nuestra esperanza. Vive en Cristo. Vive en Cristo. Y morirás en extraordinaria esperanza, en inquebrantable serenidad del alma, y parecerá de paz. ¿Cómo vamos a dejar de predicar con maravillosa esperanza? Pero también no podemos dejar de predicar por un gran regocijo aquí en la tierra. Versículo de 1 al 8, capítulo 8. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Se desató una gran persecución. Esto fue por la muerte de Esteban. Sin duda alguna, pues Saulo, uno de los líderes principales que propiciaron esta gran persecución. Muchos abandonaron la ciudad y eso es algo justo, que algunos se quedaran, como los apóstoles, y otros se irán huyendo. Muchas familias lo hicieron. Los apóstoles se quedaron seguramente para ayudar a los más desprovistos. Así que en ese sentido fueron valientes
que se quedaron en Jerusalén a pesar de la gran persecución que se desató allí con Saulo como líder. Humanamente hablando, el poder estaba del lado de Saulo y sus compañeros. Siempre parece ser que los que huyen son los que van perdiendo. Son los que están siendo destruidos, los que salen huyendo. Pero una gran persecución a los cristianos resulta en una gran dispersión del cristiano. Versículo 2. Algunos hombres piadosos se sentaron a Esteban y oraron a gran voz por él. Parece que la sepultura de Esteban no fue tan concurrida como su muerte. Quizás no hubo una bella ceremonia religiosa, es que algunos hombres piadosos se sepultaron y ya lloraron. No pasó mucho. Quizás no hubo una hermosa ceremonia religiosa. No hubo un reconocimiento por su trayectoria y una reputación. Esto pasó en vivo por las redes sociales. Si alguien hubiera pasado por allí en ese momento, hubiera visto ese escenario de estos pocos hombres sepultando a Esteban, esta persona que hubiera pensado de Esteban. Hubiera pensado algo como pobre hombre. Qué vida tan insignificante habrá vivido. Esteban quizás no pensó que su muerte podría ayudar al Evangelio más de lo que su vida podría haberlo hecho. La vida de Esteban no fue un fracaso. La obra de Esteban no fue un fracaso. Apenas comenzaba a tener éxito. Si después de muerto nuestra vida sigue motivando a otros cristianos a vivir para Cristo, a amar la iglesia de Cristo y a afirmar su esperanza celestial, habremos servido. Habrá valido la fe. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la casa. El sabio consejo de Gamaliel, ¿se acuerdan? Parece que fue menospreciado totalmente. Este Saulo era verdaderamente el terror de los discípulos de Cristo. No tenía misericordia ni piedad con los cristianos. Quería acabar totalmente con los cristianos. Era como el Goliat de los fariseos. La palabra que se usa ahí, cuando dice estragos, denota una crueldad brutal. Se usa, según un comentarista dice que se usa para se usa acerca de un jabalí salvaje que destroza una vida y de una fiera que descuartiza un cuerpo. Es la idea. Parece que Saulo hacía estragos. Yo me acuerdo que todos veían a Saulo, ¿no? Siempre decían, este va derechito al infierno. Seguro, lo más seguro. Saulo hacía estragos al Evangelio, pero después va a hacer estragos a favor del Evangelio. Pero sin duda el Espíritu Santo ha hecho este registro de Saulo a propósito para magnificar las abundantes riquezas de su gracia que se manifestó en la expresión posterior de Saulo. Al que mucho se le perdona, mucho. Pero por ahora nadie podía hacer más daño al Evangelio humanamente que el Saulo estaba haciendo. Pero por alguna razón, versículo 4, los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Esta persona
familias que tuvieron la oportunidad de huir de la persecución, tuvieron que buscarse un nuevo lugar donde vivir y buscar otro trabajo también. Seguro. Y claro, como dice allí, siguieron proclamando su fe donde llegaban, compartiendo el Cristo, el Evangelio, las buenas noticias. Muy pocas veces, por no decir ninguna, nos ponemos a pensar, muy pocas veces, que Dios nos obliga en su providencia a buscar otros trabajos, no solo para tener más solvencia económica, sino porque también Él quiere usarlo para salvar a otros de sus escogidos en otros lugares. ¿Se puede pensar eso? ¿Por qué Dios en su providencia me está obligando a buscar otro trabajo? Además de porque quiero ganar más plata. O jugarnos. Es bueno estar unido cantando. Por ejemplo, aquí hoy en este instante es muy valioso, pero cumplir la misión afuera también es igual de valioso. Amarnos unos a otros debe prepararnos para también amar a los demás mientras vamos. Entonces, el éxito del enemigo se convirtió en su más mortal fracaso. Los que fueron esparcidos iban predicando, no iban con vergüenza en sus rostros, con miedo, y gimiendo, ni llorando, quejándose de que estaban condenados a una vida inútil. No. Aprovecharon para predicar su fe con gozo y con alegría. Fueron poderosos evangelistas, estas personas. Poderosos evangelistas. Esa es la verdadera manera de tratar todo tipo de ataque de los cristianos, de nosotros. Compartiendo, cuando alguien dijo así, cuando el púlpito sea atacado por estar atrasado con respecto a la época, prediquemos mejor que nunca y más que nunca. La evangelización es la mejor respuesta de cualquier forma de ataque contra la iglesia. Versículo 5. Ahora se nos presenta aquí a un segundo de los 7 que fue designado para la tarea de servir mesas en la primera iglesia y supervisar el programa de bienestar. ¿Se acuerdan? En el capítulo 6. Esteban, ahora Felipe. Aquí entra un hombre llamado Felipe. Ahora Dios llama a otro, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio, y lo utiliza también de la misma manera, en un ministerio de evangelista, como evangelista. Predicaba a Cristo, dice esa madre. Predicaba a Cristo. Yo creo que la palabra Cristo quiere decir Mesías en hebreo. Mesías. Y tenemos que recordar aquí que Jesús ya había sembrado la semilla en Samaria. Fue en Samaria que Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 4:35, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. ¿Se acuerdan? ¿Eso pasó? Alcen los ojos, porque ya los campos están listos para la cosecha. En Samaria fue que Jesús le dijo a sus discípulos. Y ahora Esteban, Pedro Felipe está allá, en Samaria, cosechando. Les predicó a Cristo. Ahora los samaritanos le dan la bienvenida a Cristo. Una vez más. ¿Qué es predicar a Cristo? ¿Qué es predicar a Cristo? Predicar a Cristo es lo que hizo Pedro, ¿se acuerdan de su predicación? Al principio, ¿se acuerdan? Que les enseñó a los judíos cómo el rey David hablaba de Jesús, cómo el profeta Joel hablaba de Jesús, cómo Jesús era la piedra angular, ¿se acuerdan? Que también hablaba de salmista. Eso es predicar a Cristo. También predicar a Cristo precisamente es lo que hizo Esteban en su mensaje anterior, cuando desde Abraham, ¿se acuerdan? Desde Abraham comenzó a enseñarle a los judíos cómo Jesús era el justo que Dios había enviado, lo que ellos habían marcado.
desde Abraham. Eso es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es como, bueno, ya Felipe dice que predicar a Cristo, y debemos pensar que está haciendo lo mismo con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, enseñándole a los cristianos cómo Jesús cumple todas las profecías, como Moisés habla de Cristo, como David habla de Cristo. Predicar a Cristo es predicar cómo Jesús es el último Adán, como Noé es un tipo de Cristo, como Abraham es un tipo de Cristo, como José es un tipo de Cristo, como Moisés es un tipo de Cristo, como David es un tipo de Cristo. Y mucho más. ¿Está preparado para predicar a Cristo? ¿Está preparado para cumplir la misión de predicar a Cristo? Versículos 6 y 7. Y las multitudes unánime prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y a ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, todos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían salido paralíticos y todos eran sanados. Qué contraste, ¿no? Si lo comparamos con lo que estaba haciendo Saulo en Jerusalén. Es un comentarista que Saulo era como el lobo en medio del rebaño, profiriendo amenazas y matanzas. Felipe era como el pastor, alimentando y curando y consolando. Las obras que hace Felipe, esto de las curaciones y expulsar demonios de las personas, son signos evidentes de la autoridad de Jesús sobre el mal y el dolor. Y no podemos dejar de olvidar una gran verdad aquí, hermanos, hermanas, que el Evangelio en todas las épocas, el Evangelio en esa época y en esta época también, en todas las épocas, el Evangelio, en todos los lugares donde se predica el Evangelio, donde el Evangelio llegue y resida, aquí el diablo y sus demonios tienen que irse. Donde llega el Evangelio, llega la luz y se va a la oscuridad. En la familia, donde llega el Evangelio, llega el Espíritu Santo librando a la persona de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿No es así? Donde llega el poder del Evangelio, el poder de las tinieblas tiene que irse. Eso ha sucedido en nuestros casos, en nuestras casas también. El diablo con todos sus secuaces tiene que huir de ahí. Llega la luz, llega la paz, llega la santidad, llega el fruto del Espíritu Santo. Estas son evidencias constantes del poder del Evangelio. No se necesita ninguna otra defensa porque esta prueba es invencible. Ha llegado el poder del Evangelio. ¿Qué pasa? Aquí. Ha sido librado del poder del pecado. Tienes paz, vive la santidad. El gozo de la promesa del Evangelio. Como tienes ahora. Eso es lo que hace el Evangelio. Versículo 8 para terminar. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Gran regocijo. Alegría era una palabra que desde el principio estaba contada en el Evangelio. Los ángeles dijeron a los pastores, les anunciamos una gran alegría. Esta alegría, ¿de dónde venía? ¿De dónde provenía? ¿De dónde se originaba? Si no era del Evangelio. No trajo la ciencia, no trajo el arte, no la trajo tampoco las maravillas de la naturaleza. No, Dios. Esta gran alegría. Jesús la trajo y el Espíritu Santo la hizo fluir en plena abundancia. La alegría, el gozo, el regocijo. La alegría está indisolublemente unida al Evangelio. Donde quiera que se reciba el Señor Jesús, la tristeza por los pecados sigue la alegría por el perdón de los mismos. La alegría, el gozo,
pertenece al reino de Dios y forma parte del fruto del Espíritu Santo. Recuerden que en el antiguo pacto, las grandes fiestas, como el gozo del jubileo en el pueblo de Israel, no vinieron hasta después del día de la expiación, o sea, el día del sacrificio perfecto que Dios estableció en Israel. Después de ese día no se tenían las grandes fiestas. Así el gozo de la libertad del Evangelio son nuestros hasta que primero colocamos a Cristo como nuestro sacrificio perfecto, como nuestra salvación. Y así lo conocieron estas personas en Samaria. Por eso hubo una gran alegría. La fuerza del Evangelio tiene un sonido de alegría maravilloso, sublimemente maravilloso. Bendita la familia que conoce el motivo de la alegría del Señor. La llegada del Evangelio con sus gloriosos anuncios de un Señor crucificado y resucitado, de una obra redentora acabada y de una paz establecida entre Dios y los hombres sobre la base de esa obra, así como su sublime promesa de salvación, seguirá llegando a corazones, a ciudades, a países. Por eso sigo predicando. Motivo de regocijo mejor no se puede imaginar. No sé si ustedes han escuchado la historia yo creo que sí, la mayoría la conoce, la historia del niño que ha decidido seguir a Cristo. Pero si alguien no la ha escuchado, sí, en una aldea, ¿no? En Asia, la persecución, un hombre que era cristiano y su familia fueron arrestados por el líder de la aldea para que negaran a Cristo, para que negaran a Dios. Dos hombres, en frente de toda la aldea, dos hombres líderes que querían que este cristiano negara a su Señor, le dijeron: niega a Jesús, te matamos a Jesús. Y él, esa es la historia, que comenzó a entonar una melodía que le habían compuesto, y era esa, que hablaba acerca de que él había decidido seguir a Cristo. ¿Saben qué pasó? Mataron a Jesús. Y le dijeron una vez más: niega a Jesús o matamos a tu esposa. ¿Saben qué pasó? Yo cantando y mataron a nosotros. Y ahora le dijeron: bueno, niegas a Jesús, te vamos a matar a ti. Siguió cantando, he decidido seguir a Cristo. Y lo mataron. Meses después, ahí no termina la historia. Meses después, se cuenta la historia que el líder de esa aldea, que había propiciado el asesinato de este hombre, conoció a Cristo y se arrepintió de sus pecados. ¿Saben qué sucedió en esa aldea? Hubo una gran fiesta. Por eso seguimos nosotros predicando. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos con tu gracia. Señor, somos tan débiles y fallamos, Señor, tanto en nuestra misión, Señor, que necesitamos, Señor, de Espíritu Santo, de los oradores, de los oradores de nosotros. Ayúdanos a predicar el Evangelio, a orar por aquellos hombres, mujeres, jóvenes que están, Señor, que se dieron el tiempo también, para que tu Santo los consuele y les provea la seguridad, consuelo que necesitan. Gracias, Padre, por habernos llamado. Ayúdanos, Señor, a hacer el envío de todas las cosas. Alabarte, para toda la vida de nuestro Señor. Y aplicar a Cristo la verdad más maravillosa que hay en el mundo.